El espejismo de Dios, de Clinton Richard Dawkins. En memoria de Douglas Adams, 1952 al 2001. No es suficiente ver que un jardín es hermoso sin tener que creer que también existen hadas en el fondo de este. Prefacio. Cuando niña, mi esposa odiaba su escuela y deseaba poder irse. Años después, cuando estaba en sus 20, le relato este infeliz hecho a sus padres, y su madre se espantó. Pero querida, ¿por qué no viniste a nosotros y nos lo dijiste? La respuesta de Laia es mi texto del día. Porque yo no sabía que podía hacerlo. Yo no sabía que podía. Sospecho, bueno. Estoy seguro, que existen montones de personas allá afuera que han sido criadas conforme a una religión u otra, y que están infelices con ella. No creen en ella, o están preocupadas por las maldades que son hechas en su nombre. Personas que sienten vagas añoranzas de renunciar a la religión de sus padres y desean que pudieran hacerlo, pero simplemente no saben que renunciar es una opción. Si usted es una de ellas, este libro es para usted, ya que tiene la intención de hacerlo consciente del hecho de que ser ateo es una aspiración realista, y una aspiración valiente y espléndida. Usted puede ser un ateo que es feliz, balanceado, moral, e intelectualmente satisfecho. Este es el primero de mis mensajes para hacerlo consciente. También quiero hacerlo consciente en 3 otras formas, a las que llegaré. En enero de 2006 yo presenté un documental para televisión de 2 partes. Llamado Root of All Evil. La raíz de toda maldad. Transmitido por el Canal 4 de la televisión británica. Desde el comienzo a mí no me gustó el título. La religión no es la raíz de toda maldad. Porque ninguna cosa es la raíz de todo. Pero estaba encantado con el aviso publicitario que el Canal 4 publicó en los periódicos nacionales. Era una fotografía del paisaje de Manhattan con el título. Imagine un mundo sin religión. ¿Cuál era la conexión? Las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio estaban conspicuamente presentes. Imagine. Junto a John Lennon, un mundo sin religión. Imagine que no existen terroristas suicidas. Que no existió el 11 de septiembre, ni el 7 de julio, y que no existieron ni las cruzadas ni las cacerías de brujas, ni el complot de la pólvora, ni la partición india, ni las guerras palestinas israelitas, ni las masacres serbias croatas musulmanas, ni persecución de judíos como asesinos de Cristo, ni problemas en Irlanda del Norte, ni asesinatos por honor, ni evangelistas televisivos de trajes brillantes y de abombados peinados estafándole su dinero a las personas crédulas. Dios quiere que usted dé hasta que duela. Imagine que no existieron los talibanes que explotaron las estatuas antiguas, ni decapitaciones públicas de blasfemos, ni azotes sobre pieles femeninas por el crimen de mostrar unos centímetros de ella. Incidentalmente, mi colega Desmond Morris me informa que la magnífica canción de John Lennon es algunas veces cantada en los Estados Unidos de América eliminándole la frase. Y ninguna religión tampoco. En una versión hasta se cambia la irreverencia para que diga. Y una religión tampoco. Quizás piensa usted que el agnosticismo es una posición razonable, pero que el ateísmo es tan dogmático como una creencia religiosa. Si es así, yo espero que el capítulo 2 lo haga cambiar de opinión, al persuadirlo de que la hipótesis de Dios es una hipótesis científica sobre el universo, que debe ser analizada tan escépticamente como cualquier otra. Quizás a usted le han enseñado que los filósofos y los teólogos han presentado buenas razones para creer en Dios. Si usted piensa eso, podría disfrutar el capítulo 3 sobre argumentos sobre la existencia de Dios. Los argumentos resultan ser espectacularmente débiles. Tal vez usted piensa que es obvio que Dios deba existir. Porque ¿de cuál otra manera llegó a existir el mundo? ¿Cómo más podría existir la vida, en toda su rica diversidad, con cada especie luciendo inexplicablemente como si hubiese sido diseñada? Si sus pensamientos corren a lo largo de esas líneas, espero que gane ilustración con el capítulo 4 sobre por qué con casi toda seguridad no existe Dios. Lejos de apuntar hacia un diseñador, la ilusión de diseño en el mundo viviente, es explicada con una mucho mayor economía y con una elegancia devastadora por la selección natural darwiniana. Y, aunque la selección natural se limita ella misma a explicar el mundo viviente, nos hace conscientes de la probabilidad de comparables grúas explicatorias que puede que ayuden a nuestro entendimiento del mismo cosmos. El poder de grúas como la selección natural es la segunda forma de hacerlo consciente. Quizás usted piensa que debe existir un dios o dioses porque los antropólogos y los historiadores reportan que los creyentes dominan toda cultura. Si usted halla eso convincente, por favor refiérase al capítulo 5 sobre las raíces de la religión, que explica por qué la creencia es tan ubicua.
¿O usted piensa que la creencia religiosa es necesaria para que nosotros podamos tener una moralidad justa? ¿No necesitamos a Dios para poder ser buenos? Por favor, lea los capítulos 6 y 7 para que vea por qué esto no es así. ¿Tiene usted todavía un punto blando sensible a la religión como una cosa buena para el mundo, aun cuando usted haya perdido su fe? El capítulo 8 lo invitará a pensar sobre maneras en las cuales la religión no es una buena cosa para el mundo. Si usted se siente atrapado en la religión de su crianza, valdrá la pena que usted se pregunte a sí mismo cómo sucedió eso. La respuesta es usualmente alguna forma de adoctrinamiento infantil. Si usted es religioso, es abrumadoramente probable que su religión sea la misma de sus padres. Si usted nació en Arkansas y piensa que el cristianismo es verdadero y el islam es falso, sabiendo muy bien que usted pensaría lo opuesto si hubiese nacido en Afganistán, usted es la víctima de un adoctrinamiento infantil. Mutatis mutandis, si usted nació en Afganistán. Todo el asunto de la religión es el tema del capítulo 9, el que también incluye mi tercera forma de hacerlo consciente. De la misma manera que las feministas se sienten maltratadas cuando escuchan el en vez de él o ella, hombre en vez de humano. Yo quiero que todos retrocedan asqueados cuando quiera que escuchen una frase como niño católico o niño musulmán. Hable de un niño de padres católicos. Si usted quiere, pero si usted escucha a cualquiera hablar de un niño católico, deténgalo y cortésmente señálele que los niños son demasiado jóvenes para saber dónde están parados en esos asuntos. Exactamente igual a como son demasiado jóvenes para saber dónde están parados en economía o en política. Precisamente debido a que mi propósito es hacerlo consciente, no me disculparé por mencionar esto aquí en el prefacio así como en el capítulo 9. Uno no puede cansarse de repetirlo. Lo diré de nuevo. Que no es un niño musulmán sino un niño de padres musulmanes. Ese niño es demasiado joven para saber si él es un musulmán o no. Los niños musulmanes no existen. Los niños cristianos no existen. Los capítulos 1 y 10 comienzan y culminan este libro, explicando que, en sus diferentes formas, como un apropiado entendimiento de la magnificencia del mundo real, aunque nunca se convertirá en una religión, puede llenar el rol inspiracional que la religión ha histórica, e inadecuadamente, usurpado. Mi cuarta forma de hacerlo consciente es el orgullo ateo. Ser ateo es algo por lo que no hay que pedir disculpas. Al contrario, es algo sobre lo que se debe estar orgulloso. Erguido frente al horizonte, porque el ateísmo casi siempre indica una saludable independencia de pensamiento y, de hecho, una mente saludable. Existen muchas personas que saben, en lo profundo de su corazón, que son ateas, pero no se atreven a admitirlo frente a sus familiares o ni siquiera, en algunos casos, a ellas mismas. Parcialmente, esto es debido a que la mismísima palabra ateo ha sido asiduamente construida como una etiqueta terrible y amenazadora. El capítulo 9 cita la tragicómica historia de la comediante Julia Skenes sobre el descubrimiento por parte de sus padres, al leer un periódico, que ella se había convertido en atea. Ellos podían hasta soportar que ella no creyese en Dios. Pero una atea. ¿Una atea? La voz de la madre se elevó hasta convertirse en un alarido, en este punto. Necesito decir algo a los lectores estadounidenses en particular. Porque la religiosidad de los Estados Unidos de América de hoy, es algo verdaderamente sorprendente. La abogada Wendy Caminer estaba exagerando solo ligeramente cuando resaltó que hacer un chiste sobre religión es tan riesgoso como quemar una bandera en el salón de la American Legion. El estatus de los ateos hoy en los Estados Unidos de América está a la par con el de los homosexuales de hace 50 años. Ahora, después del movimiento del orgullo homosexual, es posible, aunque todavía no muy fácil, que un homosexual sea electo para un cargo público. Una encuesta Gallup realizada en 1999 le preguntó a los estadounidenses si ellos votarían por una persona bien calificada que fuese mujer, el 95% lo haría. Católica romana, el 94% lo haría. Judía, 92%. Mormón, 79%. Homosexual, 79%, o atea, 49%. Claramente, tenemos un largo camino por recorrer. Pero los ateos son mucho menos numerosos, de lo que muchos creerían, especialmente entre la élite educada. Esto era así hasta en el siglo XIX, cuando John Stuart Mill ya era capaz de decir: el mundo se asombraría si supiese cuán grande es la proporción de sus más brillantes ornamentos, de aquellos más distinguidos aún por estima popular por sabiduría y virtud, que es completamente escéptica en religión. Esto tiene que ser aún más verdadero hoy y, de hecho, presento evidencia de ello en el capítulo 3.
La razón de que tanta gente no note a los ateos es que muchos de nosotros somos renuentes a salir. Mi sueño es que este libro pueda ayudar a la gente a salir. Exactamente como en el caso del movimiento homosexual. Mientras más gente salga, más fácil será que otros se les unan. Pueda que exista una masa crítica para la iniciación de una reacción en cadena. Las encuestas estadounidenses muestran que los ateos y los agnósticos superan enormemente a los judíos religiosos. Y hasta superan a la mayoría de los otros grupos religiosos particulares. A diferencia de los judíos. Sin embargo, quienes son notoriamente uno de los lobbies políticos más efectivos en los Estados Unidos de América. Y a diferencia de los cristianos evangélicos, que manejan un mayor poder político, los ateos y los agnósticos no están organizados y en consecuencia ejercen casi cero influencia. De hecho, organizar a los ateos ha sido comparado a pastorear gatos, porque ellos tienden a pensar independientemente y no aceptarán ninguna autoridad. Pero un buen primer paso sería construir una masa crítica de aquellos dispuestos a salir, de paso estimulando a otros a hacerlo. Aun si ellos no pueden ser pastoreados, gatos en suficiente cantidad pueden hacer un montón de ruido y no pueden ser ignorados. La palabra delusión en mi título ha intranquilizado a algunos psiquiatras que la consideran un término técnico que no debería ser manoseado por ahí. 3 de ellos escribieron para proponerme un término técnico especial para la delusión religiosa. Relusión. Quizás puede que sea aceptado. Pero por ahora, me voy a mantener con delusión, y necesito justificar por qué lo uso. El Penguin English Dictionary define a una delusión como una falsa creencia o impresión. Sorprendentemente, la cita ilustrativa que da el diccionario es de Philippe Johnson. El darwinismo es la historia de la liberación de la humanidad de la delusión de que su destino es controlado por un poder más grande que ella misma. ¿Podría ser el mismo Philippe Johnson que lidera la acusación contra el darwinismo en los Estados Unidos de América hoy? De hecho, lo es. Y la cita está, como podemos imaginar, tomada fuera de contexto. Yo espero que el hecho que he afirmado, por lo menos sea notado, ya que la misma cortesía no me ha sido extendida en numerosas citas creacionistas de mis obras, sacadas fuera de contexto para confundir, y deliberadamente. Cualquiera que sea el propio significado de Johnson, su oración como esta, es la que yo estaría feliz de apoyar. El diccionario suministrado por Microsoft Word define a una delusión como una persistente falsa creencia mantenida frente a fuerte evidencia contradictoria, especialmente como un síntoma de desorden psiquiátrico. La primera parte captura perfectamente a la fe religiosa. Sobre si es un síntoma de desorden psiquiátrico, me inclino a seguir a Robert M. Pirsig, autor de Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, Zen y el arte de mantenimiento de motocicletas, cuando él dice: cuando una persona sufre de una delusión, es llamado locura. Cuando muchas personas sufren de una delusión es llamado religión. Si este libro funciona como intento, los lectores religiosos que lo abran serán ateos cuando terminen de leerlo. ¡Qué optimismo tan presuntuoso! Por supuesto, las mentes de fe entintadas sobre la lana son inmunes a los argumentos. Su resistencia fue construida a través de los años desde el adoctrinamiento infantil, usando métodos que tomaron siglos para madurar, ya sea mediante la evolución o el diseño. Entre los aparatos inmunológicos más efectivos está la terrible advertencia de evitar. Esta inclusive, abrir un libro como este, el que seguramente es una obra de Satán. Pero yo creo que abundan las personas de mente abierta allá afuera. Personas cuyo adoctrinamiento infantil no fue tan insidioso. O por otras razones, no fueron cautivados. O cuya inteligencia innata es lo suficientemente fuerte para sobreponerse a este. Tales espíritus libres solo deberían necesitar un poco de estímulo para liberarse del vicio de la religión por completo. Por lo menos, yo espero que nadie que lea este libro será capaz de decir: yo no sabía que podía. Por ayudarme en la preparación de este libro, estoy agradecido a muchos amigos y colegas. No puedo mencionarlos a todos, pero ellos incluyen a mi agente literario, John Brockman, y mi editores, Sally Gaminara, de Transworld, y Eamon Dolan, de Houghton Mifflin. Ambos leyeron el libro con sensibilidad y un entendimiento inteligente. Y me proporcionaron ayuda mediante una mezcla de críticas y consejos. Su sincera y entusiasta creencia en el libro fue muy estimulante para mí. Gillian Somerscales ha sido una ejemplar editora de copias, tan constructiva con sus sugerencias, como meticulosa en sus correcciones.
Otros que criticaron varios borradores, y con quienes estoy muy agradecido, son Jerry Coyne, J. Anderson Thompson, R. Elizabeth Cornwell, Ursula Goodenough, Lata Menon y especialmente Karen Owens, crítica extraordinaire, cuya familiaridad con el coser y descoser de cada borrador del libro ha sido casi tan detallada como la mía. El libro le debe algo, y viceversa, al documental para televisión de 2 partes Root of All Evil, raíz de toda maldad, que presente en la televisión británica, Canal 4, en enero de 2006. Estoy agradecido a todos quienes estuvieron involucrados en la producción, incluyendo a Deborah Kidd, Russell Barnes, Tim Craig, Adam Prescott, Alan Clemens y Amish Mikura. Por el permiso para usar las citas del documental le doy las gracias a IWC Media y al Canal 4. Root of All Evil, raíz de toda maldad, logró excelentes rating en Gran Bretaña, y ha sido tomado por la Australian Broadcasting Corporation, corporación radiotelevisiva australiana. Queda por ver si algún canal de televisión estadounidense se atreverá a mostrarlo. Este libro se ha estado desarrollando en mi mente durante algunos años. Durante ese tiempo, algunas de las ideas inevitablemente hallaron su camino hasta conferencias. Por ejemplo, mis conferencias Tanner en la Universidad de Harvard, y hasta artículos en periódicos y revistas. Los lectores de mi columna regular en Free Inquiry, Investigación Libre, especialmente, pueden hallar familiares ciertos pasajes. Estoy agradecido a Tom Flynn, el editor de esa admirable revista, por el estímulo que me proporcionó cuando me comisionó para convertirme en un columnista regular. Después de una interrupción temporal durante la finalización del libro, espero continuar con la columna, y sin duda la usaré para responder a las reacciones al libro. Por una variedad de razones estoy agradecido a Dan Dennett, Mark Hauser, Michael Stirratt, Sam Harris, Ellen Fisher, Margaret Downey, Ibn Warraq, Hermione Lee, Julia Sweeney, Dan Barker, Josephine Welsh, Ian Bair, y especialmente a George Scales. En estos días, un libro como este no está completo hasta que se convierte en el núcleo de un sitio de Internet viviente. Un foro para materiales suplementarios, reacciones, discusiones, preguntas y respuestas. ¿Quién sabe lo que pueda traer el futuro? Espero que http://www.richarddawkins.net/ el sitio de internet de la Fundación Richard Dawkins para la Razón y la Ciencia, llegue a llenar ese rol, y estoy agradecido a Josh Timonen por su arte, profesionalismo y el mero trabajo duro que él le está poniendo al sitio. Sobre todo, agradezco a mi esposa Laia Ward, quien me ha mantenido en el esfuerzo a través de todas mis indecisiones y autodudas, no solo con apoyo moral y agudas sugerencias para mejoramiento, sino leyéndome en voz alta el libro completo. Durante 2 etapas diferentes de su desarrollo, para que pudiese comprender muy directamente cómo podría parecerle a un lector distinto a mí. Le recomiendo esta técnica a otros autores, pero debo advertirles que para los mejores resultados, el lector debería ser un actor profesional, con voz y oídos sensitivamente entonados al lenguaje de la música. Capítulo 1. Un no creyente profundamente religioso. Yo no trato de imaginar a un Dios personal. Es suficiente pararse asombrado ante la estructura del mundo, mientras éste permita a nuestros inadecuados sentidos apreciarlo. De Albert Einstein. 1. Subtítulo: merecido respeto. El muchacho yacía tendido en la grama, su barbilla descansando sobre sus manos. Repentinamente se halló abrumado por una aumentada percepción de la maraña de raíces y tallos, un bosque en microcosmos, un mundo transfigurado de hormigas y escarabajos, y aunque no conocía los detalles en esa época, de bacterias del suelo por miles de millones, silenciosamente e invisiblemente, sustentando la economía del micromundo. Repentinamente el microbosque del suelo cubierto de grama pareció hincharse y convertirse en uno con el universo, y con la mente cautivada del muchacho que lo contemplaba. Él interpretó la experiencia en términos religiosos y esto lo condujo eventualmente hacia el sacerdocio. Él fue ordenado como sacerdote anglicano y se convirtió en el capellán de mi escuela. Un profesor a quien yo apreciaba mucho. Es gracias a decentes clérigos liberales como él que nadie podría afirmar que me obligaron a tragarme la religión. En otro tiempo y lugar, ese muchacho pudo haber sido yo bajo las estrellas, asombrado por Orión, Casiopea y la Osa Mayor, lagrimoso con la música no escuchada de la Vía Láctea, intoxicado con los aromas nocturnos de las flores de las trompetas y las frangipanis de un jardín africano. ¿Por qué las mismas emociones debieron conducir a mi capellán en una dirección y a mí en otra? No es una pregunta fácil de responder. Una cuasi mística respuesta ante la naturaleza y el universo es común entre los científicos y los racionalistas. No tiene conexión con creencias sobrenaturales. En mi infancia,
Por lo menos, mi capellán presumiblemente no estaba enterado, tampoco yo, de las líneas finales de El origen de las especies, el famoso pasaje de la enmarañada ribera, con pájaros cantando en el matorral, con variados insectos revoloteando alrededor, y con gusanos arrastrándose por la tierra húmeda. Si él lo hubiese estado, seguramente se hubiese identificado con él. En vez del sacerdocio, él pudo haber sido conducido hacia el punto de vista de Darwin de que todo fue producido por leyes que actúan alrededor de nosotros. En consecuencia, de la guerra de la naturaleza, de la hambruna y la muerte, el objeto más exaltado que nosotros seamos capaces de concebir. Por ejemplo, la producción de animales superiores, sigue directamente. Existe grandeza en este punto de vista sobre la vida, con sus varios poderes, habiendo sido originalmente respirados al interior de unas pocas formas o al interior de una. Y eso, mientras este planeta ha estado circulando conforme a las fijas leyes de la gravedad. Desde un comienzo tan simple, interminables formas de lo más bellas y de lo más maravillosas han sido, y están siendo, evolucionadas. Carl Sagan. En Pale Blue Dot, punto azul pálido, escribió. ¿Cómo es eso de que casi ninguna religión mayor ha mirado a la ciencia y concluido que esto es mejor de lo que habíamos pensado? El universo es mucho más grande de lo que dijeron nuestros profetas. Más grandioso, más sutil, más elegante. En vez de eso ellas dicen. No, no, no. Mi Dios es un pequeño Dios, y yo quiero que permanezca de esa forma una religión, vieja o nueva, que enfatizase la magnificencia del universo como ha sido revelada por la ciencia moderna, podría ser capaz de obtener reservas de reverencia y asombro difícilmente explotadas por las creencias religiosas convencionales. Todos los libros de Sagan tocan los terminales nerviosos de la maravilla trascendente que la religión ha monopolizado durante los pasados siglos. Mis propios libros tienen la misma aspiración. Consecuentemente, escucho que me describen como a un hombre profundamente religioso. Una estudiante estadounidense me escribió diciéndome que ella le había preguntado a su profesor si él tenía algún punto de vista sobre mí. Seguro, respondió él. Él está seguro de que la ciencia es incompatible con la religión, pero él se hincha en éxtasis sobre la naturaleza y el universo. Para mí, eso es religión. ¿Pero es religión la palabra correcta? Yo no pienso así. El físico, y ateo, ganador del premio Nobel, Steven Weinberg, resaltó el punto también como cualquier otro, en Dreams of a Final Theory, Sueños de una teoría final. Algunas personas tienen puntos de vista sobre Dios que son tan amplios y flexibles que es inevitable que ellos encuentren a Dios en donde quiera que ellas busquen por él. Uno escucha que se dice. Dios es lo definitivo, o Dios es nuestra mejor naturaleza, o Dios es el universo. Por supuesto, al igual que cualquier otra palabra, a Dios le podemos dar cualquier significado que queramos. Si usted quiere decir que Dios es energía, entonces usted puede encontrar a Dios en un trozo de carbón. Weinberg seguramente tiene razón en que si no se quiere que la palabra Dios se convierta en algo completamente inútil, debería ser usada en la forma en que las personas la han entendido generalmente. Para denotar a un creador sobrenatural que es apropiado para que nosotros lo adoremos. Mucha desafortunada confusión es provocada por el fracaso en distinguir lo que puede ser llamado religión einsteiniana de religión sobrenatural. Einstein algunas veces invocó el nombre de Dios, y él no es el único científico ateo en hacerlo, invitando a un malentendido de parte de los sobrenaturalistas ansiosos de malentender y afirmar que un pensador tan ilustre es de los suyos. El dramático, ¿o fue malicioso? Final del libro A Brief History of Time, una breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Para entonces nosotros deberíamos conocer la mente de Dios, es notoriamente malinterpretado. Ha conducido a gente a pensar, erróneamente, por supuesto, que Hawking es un hombre religioso. La bióloga celular Ursula Goodenough, en The Sacred Depths of Nature, las profundidades sagradas de la naturaleza, suena más religiosa que Hawking o Einstein. Ella adora las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos, y numerosos pasajes de su libro justamente ruegan ser tomados fuera de contexto y usados como munición por la religión sobrenatural. Ella va tan lejos como hasta llamarse a sí misma una religiosa naturalista. Aún así, una cuidadosa lectura de su libro demuestra que ella es tan tozudamente atea como yo. Naturalista es una palabra ambigua para mí, conjura el héroe de mi niñez. El Dr. Dolittle de Uglothing, quien, de paso, tenía en él, más que un toque del filósofo naturalista del HMS Beagle, en los siglos XVIII y XIX, naturalista significaba lo que todavía significa para la mayoría de nosotros hoy. Un estudiante del mundo natural. Los naturalistas en este sentido, desde Gilbert White en adelante, han sido a menudo clérigos.
El mismo Darwin estaba destinado para la iglesia cuando era un hombre joven, con la esperanza de que la vida sin apresuramientos de una persona del campo le permitiría a él seguir su pasión por los escarabajos. Pero los filósofos usan naturalista en un sentido muy diferente. Son lo opuesto a sobrenaturalista. Julián Bargini explica en Ateísmo. A very short introduction, ateísmo. Una muy breve introducción, el significado del compromiso de un ateo con el naturalismo. Lo que la mayoría de los ateos sí cree es que aunque existe solo un tipo de materia en el universo y esta es física, a partir de esta materia provienen las mentes, la belleza, las emociones, los valores morales, en pocas palabras la totalidad de los fenómenos que enriquecen la vida humana. El actual astrónomo real y presidente de la Sociedad Real, Martín Rees, me dijo que él asiste a la iglesia como un anglicano no creyente, debido a su lealtad hacia la tribu. Él no tiene creencias teístas, pero comparte el naturalismo poético que el cosmos provoca en los otros científicos que he mencionado. En el transcurso de una reciente conversación televisada, yo desafié a mi amigo, el obstetra Robert Winston, un respetado pilar del judaísmo británico, a admitir que su judaísmo era exactamente ate carácter y que él realmente no creía en nada sobrenatural. Él estuvo cerca de admitirlo. Pero la timidez lo venció en la última cerca, para ser justo, se suponía que él me entrevistaría a mí. No al revés. Cuando lo presioné, él dijo que hallaba que el judaísmo proporcionaba una buena disciplina que lo ayudaba a él a estructurar su vida y conducir una buena. Quizás lo hace. Pero eso, por supuesto, no soporta en lo más mínimo el verdadero valor de ninguna de sus afirmaciones sobrenaturales. Existen muchos intelectuales ateos quienes orgullosamente se llaman a sí mismos judíos y siguen los ritos judíos. Quizás en lealtad hacia una antigua tradición o a sus parientes asesinados. Pero también debido a una confusa voluntad de llamar religión a la reverencia panteísta que muchos de nosotros compartimos con su más distinguido exponente, Albert Einstein. Puede que ellos no lo crean. Para tomar prestada la frase de Dan Dennett, ellos creen en la creencia. Una de las expresiones de Einstein más ansiosamente citadas es: la ciencia sin religión es minusválida, la religión sin la ciencia es ciega. Pero Einstein también dijo: fue, por supuesto, una mentira que usted leyó sobre mis convicciones religiosas, una mentira que está siendo sistemáticamente repetida. Yo no creo en un Dios personal y nunca lo he negado, sino que lo he expresado claramente. Si algo está en mí que pueda ser llamado religioso, entonces es la ilimitada admiración por la estructura del mundo hasta donde nuestra ciencia puede revelarla. Parecería que Einstein se contradijo a sí mismo. ¿Que sus palabras pueden ser escogidas como cerezas para ser usadas en citas para apoyar ambos lados de un argumento? No. Por religión Einstein quiso decir algo enteramente diferente de lo que convencionalmente significa. A medida que continúe clarificando la distinción entre religión sobrenatural por una parte y religión einsteiniana por la otra, mantenga en mente que yo estoy llamando delusionar a los dioses sobrenaturales. Yo soy un no creyente profundamente religioso. Esto es de alguna manera un nuevo tipo de religión. Nunca le he imputado a la naturaleza un propósito o un objetivo, o cualquier cosa que pudiese ser entendida como antropomórfica. Lo que veo en la naturaleza es una magnífica estructura que nosotros podemos comprender solo muy imperfectamente, y eso debe llenar a una persona pensante con sentimientos de humildad. Este es un genuino sentimiento religioso que no tiene nada que ver con el misticismo. La idea de un Dios personal es completamente extraña para mí y me parece hasta ingenua. En mayores cantidades desde su muerte, los apologistas religiosos entendiblemente tratan de afirmar que Einstein es uno de los suyos. Algunos de sus contemporáneos religiosos lo vieron a él muy diferentemente. En 1940 Einstein escribió un famoso papel justificando su afirmación de que yo no creo en un Dios personal. Esta y afirmaciones similares provocaron una tormenta de cartas de los ortodoxamente religiosos, muchas de ellas aludiendo a los orígenes judíos de Einstein. Los extractos que siguen son tomados del libro de Max Hammer, Einstein en religión, Einstein y la religión, que es también mi fuente principal de citas del propio Einstein sobre asuntos religiosos. El obispo católico romano de Kansas City dijo: es triste ver a un hombre que proviene de la raza del Viejo Testamento y a sus enseñanzas, negar la gran tradición de esa raza. Otros clérigos católicos campanearon: no existe ningún otro Dios sino un Dios personal, Einstein no sabe de lo que está hablando. Él está totalmente equivocado. Algunos hombres piensan eso porque han logrado un alto grado de aprendizaje en algún campo. Que ellos están calificados para expresar opiniones en todo.
La noción de que la religión es un campo apropiado sobre el cual uno pueda afirmar ser experto, es una que no debe pasar sin ser cuestionada. Ese clérigo presumiblemente no se habría referido a la experticia de un aclamado estudioso de las hadas sobre la exacta forma y color de las alas de las hadas. Ambos, él y el obispo, pensaron que Einstein, al no tener entrenamiento teológico, había malentendido la naturaleza de Dios. Al contrario, Einstein entendía muy bien exactamente lo que él estaba negando. Un abogado estadounidense católico romano, trabajando a favor de una coalición ecuménica, le escribió a Einstein: sentimos profundamente que usted hiciera su afirmación, en la cual ridiculiza la idea de un Dios personal. En los pasados 10 años nada ha sido tan calculado como su afirmación, para hacer que la gente piense que Hitler tenía algo de razón para expulsar a los judíos de Alemania, concediéndole a usted el derecho a expresar libremente su pensamiento. Yo todavía digo que su afirmación lo constituye a usted en una de las más grandes fuentes de discordia en los Estados Unidos de América. Un rabino de Nueva York, dijo: Einstein es incuestionablemente un gran científico, pero sus puntos de vista religiosos son diametralmente opuestos al judaísmo. ¿Pero? ¿Por qué no? El presidente de una sociedad histórica de Nueva Jersey escribió una carta que tan condenadamente expone la debilidad de la mente religiosa, que vale la pena leerla 2 veces. Nosotros respetamos su aprendizaje, Dr. Einstein. Pero existe una cosa que usted parece no haber aprendido. Que Dios es un espíritu y no puede ser encontrado a través del telescopio o del microscopio, no más que la emoción o el pensamiento humanos pueden ser hallados analizando el cerebro. Como saben todos, la religión está basada en la fe, no en el conocimiento. Cada persona pensante, quizás, es asaltada a veces por dudas religiosas. Mi propia fe ha divagado muchas veces. Pero yo nunca le conté a nadie mis aberraciones espirituales por 2 razones. 1, temí que pudiese, por mera sugestión, perturbar y dañar la vida y las esperanzas de algún compañero ser humano. 2, porque estoy de acuerdo con el escritor que dijo: existe una sombra de maldad en cada uno que destruirá la fe de otro. Yo tengo esperanzas, Dr. Einstein, de que usted haya sido erróneamente citado y que usted dirá algo más placentero a la vasta cantidad del pueblo estadounidense que se deleita en hacerle honores a usted. ¡Qué carta tan devastadoramente reveladora! Cada ciencia gotea cobardía intelectual y moral. Menos abyecta, pero más perturbadora fue la carta del fundador de la Asociación del Tabernáculo del Calvario de Oklahoma. Profesor Einstein, yo creo que cada cristiano en los Estados Unidos de América le responderá a usted. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra creencia en Dios y en su Hijo Jesús Cristo, sino que lo invitamos, si usted no cree en el Dios del pueblo de esta nación, a que regrese de donde vino. Yo he hecho todo lo que está en mi poder para ser una bendición para Israel, y entonces viene usted con una afirmación de su blasfema lengua, a hacer más para herir la causa de su pueblo que todos los esfuerzos de los cristianos que aman a Israel puedan hacer para aplastar el antisemitismo en nuestra tierra. Profesor Einstein, cada cristiano en los Estados Unidos de América le replicará a usted inmediatamente. Tome su loca, falaz teoría de la evolución y regrese a Alemania de donde vino, deténgase en tratar de quebrar la fe de un pueblo que le dio a usted la bienvenida cuando fue forzado a escapar de su tierra nativa. La única cosa que todos estos críticos teístas captaron correctamente, fue que Einstein no era uno de ellos. Él se indignó repetidamente ante la sugerencia de que él era un teísta. Así que, ¿era él un deísta como Voltaire o Diderot? ¿O un panteísta, como Spinoza, cuya filosofía él admiraba? Yo creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en la ordenada armonía de lo que existe, no en un Dios que se preocupa él mismo con los destinos de los seres humanos. Recordémonos a nosotros mismos la terminología. Un teísta cree en una inteligencia sobrenatural que, en añadidura a su principal trabajo de crear el universo en primer lugar, todavía está por ahí para supervisar e influenciar el subsiguiente destino de su creación inicial. En muchos sistemas de creencias teístas, la deidad está íntimamente involucrada en los asuntos humanos. Él responde plegarias, perdona o castiga pecados. Interviene en el mundo haciendo milagros, se preocupa por las buenas y las malas acciones. Y sabe cuándo nosotros las hacemos, o hasta cuándo pensamos hacerlas. Un deísta también cree en una inteligencia sobrenatural, pero en una cuyas actividades estuvieron confinadas en primer lugar, a establecer las leyes que gobiernan el universo. El dios deísta nunca interviene después, y ciertamente no tiene un interés específico en los asuntos humanos.
Los panteístas no creen en lo absoluto en un Dios sobrenatural, sino que usan la palabra Dios como un sinónimo no sobrenatural de naturaleza, o del universo, o de la legalidad que gobierna su funcionamiento. Los deístas se diferencian de los teístas en que su Dios no responde plegarias. No está interesado en los pecados o confesiones. No lee nuestros pensamientos. Y no interviene con caprichosos milagros. Los deístas se diferencian de los panteístas en que el Dios deísta es alguna forma de inteligencia cósmica, en vez del metafórico o poético sinónimo del panteísta para las leyes del universo. El panteísmo es un ateísmo más sexualmente atractivo, sick. Sexed up. El deísmo es un teísmo diluido. Existen todas las razones para pensar que los famosos einsteinianismos como Dios es sutil pero no malicioso o él no juega dados o tuvo Dios otras opciones al crear el universo, son panteístas, no deístas, y ciertamente no teístas. Dios no juega dados debe ser traducido como el azar no yace en el meollo de todas las cosas. ¿Tuvo Dios otras opciones al crear el universo? Significa, ¿pudo el universo haber comenzado de alguna otra manera? Einstein estaba usando a Dios en un sentido puramente metafísico, puramente poético. Lo mismo ocurre con Stephen Hawking, y también con la mayoría de aquellos físicos quienes ocasionalmente se deslizan hacia el lenguaje de la metáfora religiosa. El libro The Mind of God, La mente de Dios, de Paul Davies, parece estar suspendido entre el panteísmo einsteiniano y una oscura forma de deísmo, por el cual él fue recompensado con el Templeton Prize, Premio Templeton, una gran suma de dinero otorgada anualmente por la Fundación Templeton, usualmente a un científico que esté preparado para decir algo simpático sobre religión. Permítanme resumir la religión einsteiniana en una cita más del mismo Einstein. Sentir que detrás de cualquier cosa que pueda ser experimentada existe un algo que nuestra mente no puede captar y cuya belleza y sublimidad nos alcanza indirectamente y como un débil reflejo, eso es religiosidad. En ese sentido yo soy religioso. En este sentido, yo también soy religioso, con la reserva de que no captar no tiene que significar por siempre incaptable. Pero yo prefiero no llamarme a mí mismo religioso porque confunde. Confunde destructivamente porque, para la vasta mayoría de las personas, religión implica sobrenatural. Carl Sagan lo dijo bien. Si por Dios uno quiere significar el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo, entonces claramente existe tal Dios. Este Dios no satisface emocionalmente, no tiene mucho sentido orar a la ley de gravedad. Divertidamente, el último punto de Sagan fue presentado por el reverendo Dr. Fulton J. Sheen, un profesor de la Catholic University of America, Universidad Católica de los Estados Unidos de América, como parte de un feroz ataque contra el repudio de Einstein en 1940 de un Dios personal. Sheen, sarcásticamente preguntó si alguien estaría preparado para basar su vida en la Vía Láctea. Él pareció pensar que estaba haciendo un punto contra Einstein, en vez de a favor de él, porque añadió: existe una sola falla en su religión cósmica. Él le puso una letra extra a la palabra, la letra S. No hay nada cómico en las creencias de Einstein. Aún así, yo desearía que los físicos se abstuviesen de usar la palabra Dios en su especial sentido metafísico. El Dios metafórico o panteísta de los físicos está años luz alejado del Dios intervencionista, causador de milagros, lector de pensamientos, castigador de pecados, respondedor de plegarias de la Biblia, de los sacerdotes, mullas sacerdotes musulmanes y rabinos, y del idioma ordinario. Confundir a los dos deliberadamente es, en mi opinión, un acto de alta traición intelectual. 2. Subtítulo: Respeto inmerecido. Mi título, The God Delusion, Delusión sobre Dios, no se refiere al Dios de Einstein y de los otros esclarecidos científicos de la sección previa. Ese es el por qué necesitaba sacar de la vía a la religión einsteiniana. Para empezar, porque tiene una capacidad comprobada para confundir. En el resto de este libro hablaré solo de los dioses sobrenaturales, de los cuales, el más familiar a la mayoría de mis lectores será Yahweh, el Dios del Viejo Testamento. Regresaré a él en un momento. Pero antes de dejar este capítulo preliminar necesito tratar un asunto más, que de otra forma causaría confusión en todo el libro. Esta vez es un asunto de etiqueta. Es posible que los lectores religiosos se ofendan por lo que tengo que decir, y que hallen en estas páginas insuficiente respeto hacia sus creencias particulares, o las creencias que otros atesoran. Sería una vergüenza si tal ofensa les impidiese a ellos seguir leyendo. Así que, quiero salir de eso aquí, al comienzo.
Una asunción ampliamente extendida, que casi todos aceptan en nuestra sociedad incluyendo a los no religiosos, es que la fe religiosa es especialmente vulnerable a las ofensas y debería ser protegida por un anormalmente grueso muro de respeto, una clase diferente de respeto al que cualquier ser humano le debe a cualquier otro. Douglas Adams lo dijo también, en un discurso improvisado dado en Cambridge poco tiempo antes de su muerte, que yo nunca me canso de compartir sus palabras. La religión, tiene ciertas ideas en su meollo que nosotros llamamos sagradas o lo que sea. Lo que significa es, aquí está una idea o una noción sobre la cual a usted no se le permite decir nada malo sobre ella. Simplemente no se le permite. Si alguien vota por un partido con el cual usted no está de acuerdo, usted tiene toda la libertad de argumentar sobre él. Tanto como usted quiera. Cada quien puede tener su propio argumento, pero nadie se siente agraviado por eso. Si alguien piensa que los impuestos deberían ser aumentados o reducidos, usted tiene toda la libertad de argumentar sobre eso. Pero por otra parte, si alguien dice, yo estoy obligado a no tocar ni siquiera el interruptor de la luz los sábados. Usted dice, yo respeto eso. ¿Por qué debe ser perfectamente legítimo apoyar al Partido Laborista o al Partido Conservador, a los republicanos o a los demócratas? Este modelo de economía versus este otro, Macintosh en vez de Windows, pero tener una opinión sobre cómo comenzó el universo. ¿Sobre quién creó el universo? No, eso es sagrado. Nosotros estamos acostumbrados a no desafiar a las ideas religiosas, pero es muy interesante cuánto furor crea Richard cuando lo hace. Todo el mundo se vuelve absolutamente loco, porque a usted no se le permite decir tales cosas. Aún así, cuando uno lo mira racionalmente, no existe ninguna razón para que esas ideas no estén abiertas al debate como cualquier otra. Excepto que nosotros hemos acordado de alguna manera que eso no debería ser. Aquí está un ejemplo en particular del insolente respeto de nuestra sociedad por la religión. Uno que realmente importa. Por mucho, los argumentos más fáciles para obtener el estatus de objetor de conciencia en tiempos de guerra, son religiosos. Usted puede ser un brillante filósofo moralista con una tesis doctoral ganadora de premios que expone detalladamente las maldades de la guerra. Y aún así una junta de reclutamiento le puede hacer pasar un mal rato cuando evalúa su afirmación de ser un objetor de conciencia. Pero si usted puede decir que uno o ambos de sus padres es un cuáquero, usted pasa navegando como una brisa. Sin importar cuán iletrado o cuán incapaz pueda ser usted de explicar la teoría del pacifismo o, de hecho, hasta el mismo cuáquerismo. En el extremo opuesto del espectro pacifista, nosotros tenemos una renuencia pusilánime a usar nombres religiosos para facciones en guerra. En Irlanda del Norte, los católicos y los protestantes son llamados eufemísticamente nacionalistas y leales respectivamente. La mismísima palabra religiones es evitada deliberadamente y cambiada por comunidades. Como en la frase, guerra intercomunitaria. Irak. Como consecuencia de la invasión angloamericana de 2003, degeneró en una guerra civil sectaria entre los musulmanes suní y shia. Claramente un conflicto religioso, aún así, en el periódico Independent del 20 de mayo de 2006, el titular de primera plana y el principal artículo son ambos descritos como limpieza étnica. Étnico en este contexto es también otro eufemismo. Lo que estamos viendo en Irak es limpieza religiosa. El uso original de limpieza étnica en la extinta Yugoslava también puede discutirse como un eufemismo de limpieza religiosa, que involucra a serbios ortodoxos, croatas católicos y a bosnios musulmanes. Yo he llamado previamente la atención sobre privilegiar a la religión en discusiones públicas sobre ética por los medios de comunicación y el gobierno. Cuando quiera que surge una controversia sobre moral sexual o reproductiva, usted puede apostar que los líderes religiosos de varios grupos de diferentes creencias estarán prominentemente representados en influyentes comités, o en paneles de discusión en la radio o la televisión. No estoy sugiriendo que deberíamos salirnos del camino para censurar los puntos de vista de esta gente. Pero ¿por qué nuestra sociedad tiende una alfombra hasta sus puertas, como si ellos fuesen expertos comparables a, digamos, un filósofo moral, un abogado especializado en derecho de familia, o un médico? Aquí están otros ejemplos sobre privilegiar a la religión. El 21 de febrero de 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América sentenció que una iglesia de Nuevo México debería estar exceptuada de cumplir una ley, que todo el resto de las personas tiene que obedecer, relacionada con la ingesta de drogas alucinógenas. Los fieles miembros del Centro Espírita Beneficiente União Vegetal, creen que ellos pueden entender a Dios solo tomando té de hoasca, que contiene la droga alucinógena ilegal dimetiltriptamina.
Note que es suficiente que ellos crean que la droga mejora su entendimiento. Ellos no tienen que presentar evidencias. Conversamente, existe abundante evidencia que la cannabis marihuana alivia la náusea y el malestar de quienes sufren de cáncer y están recibiendo quimioterapia. Aún así, la Corte Suprema sentenció en 2005, que todos los pacientes que usen cannabis para propósitos medicinales son vulnerables a las acusaciones federales, aún en la minoría de estados donde tal uso especializado está legalizado. La religión, como siempre, es la carta de triunfo. Imagine a los miembros de una sociedad de apreciación del arte planteando ante la corte que ellos creen que necesitan una droga alucinógena para mejorar su entendimiento de las pinturas impresionistas o surrealistas. Aún así, cuando una iglesia afirma tener una necesidad equivalente, es apoyada por la corte más alta del país. Tal es el poder de la religión como talismán. Hace 17 años, yo fui uno de los 36 escritores y artistas comisionados por la revista New Statesman, Nuevo Hombre de Estado, para escribir en apoyo del distinguido autor Salman Rushdie, para entonces sentenciado a muerte por escribir una novela. Furioso por el entendimiento del dolor y la ofensa a los musulmanes expresado por líderes cristianos, y hasta algunos formadores de opinión seculares, expuse el siguiente paralelo. Si los defensores del apartheid se hubiesen atrevido a reclamar, por todo lo que conozco verdaderamente, que permitir la mezcla de razas iba en contra de su religión, una buena parte de la oposición respetuosamente se hubiese retirado en puntillas de pie. Y no tiene caso afirmar que esto es un injusto paralelo porque el apartheid no tiene justificación racional. Todo el punto de la fe religiosa, su fuerza y su principal gloria, es que no depende de la justificación racional. Se espera del resto de nosotros que defendamos nuestros prejuicios. Pero pedirle a una persona religiosa que justifique su fe, infringe la libertad religiosa. Poco sabía yo que algo tan similar llegaría a ocurrir en el siglo XXI. El periódico Los Angeles Times reportó que numerosos grupos cristianos en ciudades universitarias por todos los Estados Unidos de América, estaban demandando a sus universidades por hacer cumplir las normas antidiscriminatorias, incluyendo la prohibición contra hostigar o abusar de los homosexuales. Como un ejemplo típico. En 2004, James Nixon, un muchacho de 12 años de edad en Ohio, obtuvo el derecho en un tribunal para usar una franela con las palabras: la homosexualidad es un pecado. El Islam es una mentira. El aborto es asesinato y algunos asuntos son simplemente blanco y negro. La escuela le dijo que no usara esa franela, y los padres del muchacho demandaron a la escuela. Los padres pudieron haber tenido un caso que se ajustaba a sus conciencias si lo hubiesen basado en el argumento de la garantía contenida en la primera enmienda a la Constitución Nacional de los Estados Unidos de América sobre la libertad de expresar libremente el pensamiento. Pero ellos no lo tenían. De hecho, ellos no podían tenerlo, porque la libertad de expresión se considera que no debe contener expresiones de odio. Pero el odio solo tiene que probar que es religioso, y entonces ya no se considera como odio. Así que, en vez de apelar a su libertad de expresión, los Nixon apelaron a su libertad constitucional de religión. Su victorioso juicio fue apoyado por el Alliance Defense Fund, Fondo de Defensa de la Alianza, de Arizona, cuyo objetivo es presionar por batallas legales a favor de la libertad religiosa. El reverendo Rick Scarborough, apoyando la ola de similares demandas judiciales cristianas, llevadas a cabo para establecer a la religión como una justificación legal para discriminar en contra de los homosexuales y otros grupos, lo ha denominado la lucha por los derechos civiles del siglo XXI. Los cristianos van a tener que levantarse por su derecho a ser cristiano. De nuevo, si tales personas basasen su posición en el derecho a la libertad de expresión, uno podría, regañadientes, simpatizar con ellos. Pero de eso no es de lo que se trata. El caso legal a favor de discriminar en contra de los homosexuales está siendo montado como un contrajuicio en contra de una supuesta discriminación religiosa. Y la ley parece respetar eso. Usted puede salirse con la suya, diciendo: si usted trata de impedir que yo insulte a los homosexuales, viola mi derecho a tener prejuicios. Cuando usted piensa sobre ellos, ¿es la diferencia? De nuevo, la religión topa a todo. Finalizaré este capítulo con un caso de estudio en particular, cuyo relato ilumina el exagerado respeto de la sociedad por la religión, más allá y por encima del normal respeto humano. El caso echó llamas en febrero de 2006, un episodio absurdamente risible, que cambiaba salvajemente de dirección entre los extremos de la comedia y la tragedia. El previo septiembre, el periódico Danes Highlands Posten publicó 12 caricaturas que mostraban al profeta Mahoma.
Durante los 3 siguientes meses, la indignación fue cuidadosa y sistemáticamente nutrida por todo el mundo islámico por un pequeño grupo de musulmanes que vivía en Dinamarca, dirigido por 2 imams clérigos musulmanes a quienes se les había concedido asilo allí. 19 A finales de 2005 estos malévolos exiliados viajaron desde Dinamarca a Egipto, portando un dossier, que fue copiado y distribuido desde allí a todo el mundo islámico, incluyendo, importantemente, a Indonesia. El dossier contenía falsedades sobre supuestos maltratos a musulmanes en Dinamarca. Y la tendenciosa mentira de que el Jyllands-Posten era un periódico del gobierno. También contenía las 12 caricaturas. La que, crucialmente, los imams habían suplementado con 3 imágenes adicionales cuyo origen era misterioso pero que ciertamente no tenía ninguna conexión con Dinamarca. A diferencia de los 12 originales, estos 3 añadidos, eran genuinamente ofensivos, o hubieran sido si ellos hubiesen, como alegaban los fanáticos religiosos propagandistas, mostrado a Mahoma. Uno de los 3, particularmente dañino, no era en lo absoluto una caricatura, sino una fotografía enviada a través de una máquina de fax, mostrando a un hombre barbado que tenía una nariz de cerdo sostenida con ligas. Subsiguientemente resultó ser que esta era una fotografía de la agencia internacional de noticias estadounidense Associated Press de un hombre francés que participó en un concurso para hacer sonidos de cochino en una feria campesina de Francia. La fotografía no tenía ninguna conexión en lo absoluto con el profeta Mahoma, ni con el Islam, ni con Dinamarca. Pero los activistas musulmanes, en su travesía hasta el Cairo para hacer sus travesuras, implicaba a esas 3 conexiones, con los resultados predecibles. La cuidadosamente cultivada herida y ofensa fue llevada hasta una cabeza explosiva, 5 meses después que las 12 caricaturas fuesen originalmente publicadas. Manifestantes en Pakistán e Indonesia quemaron banderas danesas, ¿de dónde las obtuvieron? Y se hicieron demandas histéricas para que el gobierno danés pidiese disculpas. ¿Pedir disculpas por qué? Ellos no dibujaron las caricaturas, ni las publicaron. Los daneses simplemente viven en un país con una prensa libre. Algo que puede ser difícil de entender para los pueblos de muchos países islámicos. Los periódicos de Noruega, Alemania, Francia y hasta de los Estados Unidos de América, pero conspicuamente, no los de Gran Bretaña, reimprimieron las caricaturas en gestos de solidaridad con el Jyllands-Posten, lo que añadió combustible a las llamas. Las embajadas y los consulados fueron vandalizados, se montó un boicot contra los productos daneses. Los ciudadanos daneses y, de hecho, occidentales en general, fueron amenazados físicamente. Las iglesias cristianas de Pakistán con ninguna conexión en lo absoluto con Dinamarca o Europa, fueron incendiadas. 9 personas fueron asesinadas cuando turbas en Libia atacaron e incendiaron el consulado italiano de Benghazi. Como escribió Germaine Greer, lo que esta gente realmente ama y hace mejor, es el pandemonium. Una recompensa de $1 millón fue ofrecida por la cabeza del caricaturista danés por un imán pakistaní, quien aparentemente no estaba enterado de que eran 12 caricaturistas daneses diferentes, y casi con seguridad no estaba enterado de que las 3 fotografías más ofensivas nunca aparecieron en Dinamarca en lo absoluto, y, de paso, ¿de dónde iba a provenir ese millón? En Nigeria, manifestantes musulmanes en contra de las caricaturas danesas incendiaron varias iglesias cristianas, y usaron machetes para atacar y matar a cristianos, nigerianos, en las calles. Un cristiano fue introducido en un neumático, bañado con gasolina y quemado. Manifestantes fueron fotografiados en Gran Bretaña portando pancartas que decían: maten a quienes insultan al Islam. Descuarticen a quienes se burlan del Islam. Europa pagará. La demolición viene en camino. Y, aparentemente sin carecer de ironía, decapiten a quienes dicen que el Islam es una religión violenta. En la reacción a todo esto, el periodista Andrew Mueller entrevistó al líder musulmán moderado de Gran Bretaña, Sir Iqbal Sakranie. Moderado puede ser él conforme a los estándares islámicos de hoy, pero en el relato de Mueller, él todavía mantiene la declaración que hiciera cuando Salman Rushdie fue condenado a muerte por escribir una novela. La muerte quizás es demasiado suave para él, una declaración que lo coloca en ignominioso contraste con su valiente predecesor como el musulmán más influyente de Gran Bretaña, el fenecido Dr. Zaki Badawi, quien le ofreció asilo en su propio hogar a Salman Rushdie. Sakranie le dijo a Mueller lo preocupado que estaba por las caricaturas danesas. Mueller también estaba preocupado, pero por una razón diferente. Estoy preocupado de que la ridícula y desproporcionada reacción hacia dibujos sin comicidad en un oscuro periódico escandinavo pueda confirmar que el Islam y Occidente son fundamentalmente irreconciliables. Sakranie.
Por otra parte, alabó a los periódicos británicos por no reimprimir las caricaturas, a los cuales Mueller les hizo llegar la sospecha de la mayoría de la nación, de que la autocensura de los periódicos británicos se derivaba menos de la sensibilidad hacia el descontento musulmán que de un deseo de evitar que les rompiesen sus ventanas. Sacrani explicó que la persona del profeta, la paz sea sobre él, es reverenciada tan profundamente en el mundo musulmán, con un amor y afecto que no pueden ser explicados con palabras. Va más allá del amor y afecto hacia los padres, hacia otros seres queridos, hacia los hijos. Eso es parte de la fe. También existe una enseñanza islámica que uno no muestra al profeta. Esto en vez asume, como observó Mueller, que los valores del Islam están por encima de los valores de toda persona, por lo cual cualquier creyente del Islam en consecuencia asume, exactamente igual a como cree cualquier creyente de cualquier otra religión, que su religión es la única vía, verdad y luz. Si las personas desean amar a un predicador del siglo VII más que a sus propias familias, allá ellos, pero nadie más está obligado a tomar eso en serio, excepto que si usted no lo toma en serio y le guarda el apropiado respeto, usted es amenazado físicamente, en una escala que ninguna otra religión ha aspirado desde la Edad Media. Uno no puede evitar preguntarse por qué es necesaria tanta violencia. Dado que, como nota Mueller, si alguno de ustedes, payasos, tiene razón en algo, los caricaturistas irían al infierno de todos modos, ¿no es eso suficiente? Mientras tanto, si usted quiere agitarse por las afrentas a los musulmanes, lea los reportes de Amnesty International, Amnistía Internacional, sobre Siria y Arabia Saudita. Muchas personas han notado el contraste entre la herida histérica expuesta por los musulmanes y la rapidez con la que los medios de comunicación árabes publican caricaturas estereotípicas de judíos. En una demostración en Pakistán contra las caricaturas danesas, una mujer vestida en una burka negra fue fotografiada portando una pancarta que decía: Dios bendiga a Hitler. En respuesta a todo este loco pandemonium, los periódicos liberales decentes deploraron la violencia e hicieron ruidos simbólicos sobre la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, expresaron respeto y consideración por la profunda ofensa y herida que habían sufrido los musulmanes. La herida y el sufrimiento consistieron, recuerden, no en violencia o dolor real contra ninguna persona, en ninguna piedad, sino nada más que unos pocos trazos de tinta de imprenta en un periódico sobre el que nadie fuera de Dinamarca nunca hubiese oído a no ser por una deliberada campaña de incitación al amotinamiento. Yo no estoy a favor de ofender o herir a alguien solo por hacerlo. Pero estoy intrigado y mistificado por los desproporcionados privilegios que se confieren a la religión en nuestras sociedades seculares. Todos los políticos están obligados a acostumbrarse a caricaturas irrespetuosas de sus rostros, y nadie se amotina en su defensa. ¿Qué hay de especial en la religión que nosotros le concedemos tan privilegiado e único respeto? Como dijo H. L. Mencken, nosotros debemos respetar a la religión del otro. Pero solo en el sentido y hasta donde respetamos su teoría de que su esposa es bella y sus hijos son inteligentes. Es bajo la luz de la presunción sin paralelo de respeto hacia la religión que hago mi propia negación sobre este libro. No saldré de mi camino para ofender. Pero no usaré guantes de seda para manejar a la religión en una forma más delicada de lo que manejaría cualquier otra cosa.